Damos gracias al Padre por todo lo que Él está enseñándonos, lo que Él está haciendo en este tiempo de restauración, como Él está restaurando y volviéndonos a los fundamentos. Dios le ha placido hablarnos de todos estos fundamentos. Son tan importantes para que el propósito de Dios se cumpla a cabalidad en nuestras vidas. Y dentro de las cosas que Dios nos ha dado para estudiar, que son todas fundamentales, que tienen que ver con todo lo que son los fundamentos de la vida en Dios, de la vida para Dios, está justamente la obediencia. Quizás una de las cosas que nosotros hemos entendido poco. Dios le dijo a su pueblo: si me hubiera oído mi pueblo, si me hubiera obedecido mi pueblo, en un instante hubiera quitado yo todos sus enemigos. ¿En cuánto tiempo? Si me hubiera obedecido. Es una de las cosas más difíciles para nosotros, obedecer. La palabra muchas veces nos entra y nos sale. Tanta palabra a veces. Y qué difícil para nosotros obedecer. O sea que, como decía el pastor en el mensaje, no es solamente escuchar. Oír es sinónimo de obedecer. Obedecer. Dios habló en el pacto antiguo y en el nuevo. Y en los dos hizo énfasis en una sola cosa: en creerle y obedecer. Porque para poder obedecer hay que creer. Y mire usted que Dios insistió mucho a su pueblo en la obediencia. Lo que pasa es que el pueblo de Dios no podía oír, no podía obedecer, porque no tenían ni ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender. Pero ¿qué tal nosotros? Tenemos ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender, y tenemos un espíritu nuevo. ¿Y cómo es que no podemos obedecerle? No nos falta nada, porque Dios nos lo ha dado todo. Y mire usted, si en las cosas que Dios tiene que restaurar la obediencia en nosotros, así como tiene que restaurar la confianza en el Espíritu Santo, tiene que restaurar esa confianza nuevamente, porque eso se perdió. La primera iglesia confió en el Espíritu Santo. La primera iglesia preguntaba al Espíritu Santo. La primera iglesia consultaba al Espíritu Santo. La primera iglesia no hacía nada sin el Espíritu Santo. Ellos podían decir con autoridad: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros hacer esto o aquello. Nos ha parecido bien, porque le consultaban, le preguntaban. La iglesia de hoy no pregunta al Espíritu Santo. La iglesia de hoy toma sus decisiones por las juntas, por la opinión humana, por los conceptos humanos. Nosotros como iglesia, la mayoría de nosotros, no consultamos a Dios. Hacemos las cosas porque nos parece. Hacemos las cosas porque así me salió a hacer. Esto es lo que yo hago y punto. Esto es lo que yo decido y punto. Esto es lo que a mí me parece. A veces hasta decimos: el Señor me dijo, cuando Dios no le ha hablado. Y ahí más grave todavía. Porque para yo decir Dios me dijo, yo tengo que estar muy seguro que Dios me dijo. Que Dios me habló. Pero muy seguro. Porque yo no puedo atribuir palabra de Dios sin Dios hablarme. Y tristemente decimos: Dios me dijo, y a las 3 semanas o al mes, entonces cambié. ¿Y qué pasó si Dios te dijo? No, sí, lo que pasa es que el Señor cambió.
que el Señor me habló que esta es la que va a ser mi esposa y al mes ya no es. Y ya la cambió por otra. Y fue Dios que le habló. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos o decimos o pensamos que Dios me está hablando? Y ahí es donde está todo lo que Dios tiene que restaurar en sus órdenes. Todo lo que Dios tiene que restaurar en sus fundamentos en la iglesia. Porque tenemos que volver a los fundamentos, a como Dios estableció la iglesia. Dios estableció una iglesia que confiara plenamente en el Espíritu Santo, una iglesia que le obedeciera y una iglesia que le creyera. Y esa iglesia le creía. Esa iglesia vivía para Dios. Le creía de tal manera que a aquellos primeros discípulos no les importaba padecer por causa del nombre del Señor. No les importaba sufrir. No les importaba si eran azotados. No les importaba si eran encarcelados. No les importaba si los mataban, como pasó con Esteban, que no le importaba que lo apedrearon y allí murió en ese momento, predicando, ministrando la palabra. No le importó. Sin embargo, eso no es lo que se ve hoy. Todo el mundo busca lo suyo. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar a ser una iglesia obediente para Él. Una iglesia que le crea a Él. Una iglesia que se someta a Él. Dios nos da un mandamiento simple y no le creemos. Pensamos que es religión. Pensamos que es imposición. Así somos. Es sencillo, simplemente Dios nos dice, el deber de congregarse, yo le tengo que creer que el que dio el mandamiento fue Dios y que yo debo congregarme. Sin embargo, qué difícil se nos hace a veces congregarnos. Ponemos las excusas por delante antes que estar obedeciendo el mandamiento. ¿Por qué? Porque no creemos. ¿Cuántas cosas Dios tiene que restaurar? Y por eso es que Dios nos tiene que llevar a concientizarnos. Porque cuando estamos conscientes de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, las cosas cambian. Cuando estamos conscientes de qué Dios quiere restaurar en la iglesia. Cuando dice Hechos 3 que Él va a restaurar todas las cosas en la iglesia. Porque es necesario que Cristo sea retenido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus siervos, los profetas que fueron antes que nosotros. Y Dios anunció que iba a venir un tiempo de restauración. Y Dios anunció que ese tiempo era necesario que llegara, porque Cristo no iba a venir a la tierra a buscar su iglesia hasta cuando hubiera una plena restauración en la iglesia, o por lo menos en un remanente. Tiene que haber una restauración. Tiene que restaurarse lo que se perdió. Tiene que restaurarse lo que se dañó. Y de las cosas más dañadas que hay en la iglesia es justamente la obediencia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que volver a la fe del tiempo antiguo, donde los antiguos creían ciegamente a Dios, porque sabían que Dios era Dios y que a Dios había que obedecerle, aunque yo no lo viera y aunque yo no lo palpara. Dios siempre sigue siendo Dios y permanece para siempre. Y no es una fe a ciegas. ¿Por qué? Porque yo tengo ojos para verle, que no son ojos naturales, sino ojos espirituales. Y yo sé que Él es real. Entonces es necesario volver a la credibilidad que tuvieron aquellos hombres que fueron antes que nosotros, que vivieron para Dios, se sometieron a Dios. ¿Quién está en condición hoy de padecer un azote, aunque sea por causa del nombre del Señor? Si a usted le hace cualquier cosita un hermano y ya no viene a la iglesia. Usted no viene a la iglesia por los hermanos. Usted no viene a la iglesia por el pastor. Usted viene a la iglesia porque usted ama a Dios. Porque Dios lo llamó. Porque Dios lo convocó. Porque Dios lo trajo. Entonces, si nosotros ni siquiera soportamos que nos miren mal y ya dejamos de obedecer a Dios porque nos miraron mal, entonces, ¿qué esperanzas?
Usted tiene la mirada puesta en el pastor, usted tiene la mirada puesta en el hermano, usted tiene la mirada puesta en lo que se ve. ¿Por cuántas cosas dejamos de obedecer? No hay obediencia. Y Dios quiere un pueblo obediente. Y para ser obediente hay que creerle a Dios. Porque yo tengo que caminar en esperanza contra esperanza. Tengo que caminar en contra de la corriente. Tengo que moverme en contra de lo que se opone, en contra de lo que se levanta. Cuando yo veo lo que llamamos nosotros, lo que hemos conocido como los mártires de la iglesia, cuántos hombres que padecieron, hermano, hombres que dieron hasta sus vidas a lo último, ya fueron quemados en la hoguera, fueron aserrados, fueron decapitados, no les importaba padecer por causa del propósito de Dios, se hicieron obedientes hasta la muerte obedientes. Hoy nosotros no queremos obedecer. Cualquier tormenta ya, cualquier lluviacita ya, va a nevar 10 pulgadas, no, yo no voy para la iglesia, 10 pulgadas, no hay disposición. Y hay algo que Dios está haciendo en este tiempo y es justamente llevando a un pueblo a que se someta voluntariamente, porque llegó el día del poder de Dios. Llegó el día, llegó el tiempo donde Dios comienza a hablarle claramente a su pueblo. Ya no es el mensaje del entretenimiento para poner la gente contenta y que grite gloria a Dios, aleluya, que te va a dar dinero, que te va a resolver los problemas. No, es el mensaje a la conciencia para que el pueblo de Dios esté consciente de cuál es el plan de Dios, el propósito de Dios, el designio de la voluntad de Dios, para que viva para Dios y para que renunciando a todo lo oculto y vergonzoso, viva solamente para Dios y para la gloria de su nombre. Necesario. Tiene que haber una confrontación. Tiene que haber una confrontación. Saber qué es lo que Dios quiere restaurar. Saber a dónde Dios nos quiere llevar. Qué Dios quiere lograr en nuestras vidas. A dónde Dios quiere llevar su iglesia, su pueblo. Aunque nosotros veamos lo que veamos lo que está pasando, veamos la destrucción que hay, porque vemos destrucción por doquier. Hay destrucción en todos los niveles. Pero es necesario que nosotros estemos apercibidos del plan de Dios, del propósito de Dios, de qué es lo que Dios quiere hacer, para yo pedírselo, para yo decirle, Señor, yo lo quiero, yo lo deseo, yo lo anhelo. Yo no quiero ser como los indiferentes, yo no quiero ser como los apáticos, yo no quiero ser como los que no tienen esperanza. Yo quiero ser como aquellos que están apercibidos, como las vírgenes que se despertaron y estaban apercibidas del Espíritu Santo para entender que llegó el tiempo de la preparación de la esposa, porque pronto viene el esposo. Entonces ahí lo que yo voy a hacer es que me voy a percibir. Voy a decirle, Señor, aquí estoy para que tú hagas con mi vida lo que tú quieres. No recibí de mis padres las cosas que yo debía vivir, porque nos ha tocado vivir generaciones de destrucción. Pero tenemos padres espirituales del pasado que vivieron la palabra, que amaron la palabra, que obedecieron la palabra, porque creyeron a la palabra. Aleluya. Creyeron a la palabra. Y si ellos creyeron a la palabra y vivieron por la palabra, nosotros también podemos creer la palabra y vivir por la palabra. Porque para esto Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para obedecer. Nos ha llamado para la obediencia a la fe. Nos ha llamado para la obediencia a la palabra. Y es necesario volvernos a la fe de los antiguos. Volvernos a la obediencia de los antiguos. ¿Cómo vivieron? Hoy nosotros, hermanos, nos ponemos un impermeable para que la palabra nos resbale. No queremos la palabra. La rechazamos. La refutamos. Atacamos los instrumentos que nos traen la palabra. En lugar de decir, Señor, eso es verdad. No, me es difícil vivirla, pero yo la quiero vivir.
Me es difícil obedecerla, pero yo la quiero obedecer porque tú eres mi Dios. Quiero vivir para ti, quiero vivir para tu propósito, quiero vivir para la gloria de tu nombre. Ya me cansé de vivir una vida ambivalente, ya me cansé de vivir una vida frívola, ya me cansé de vivir una vida tibia. Ahora quiero vivir en el fuego de tu Espíritu Santo. Necesario. Por eso la característica de la iglesia de hoy es el espíritu laodicense de tibieza. Hay tibieza, ni está frío ni está caliente. No está frío porque nosotros no somos de los fríos. No estamos muertos, pero no estamos calientes. Entonces estamos tibios. Y el Señor dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Yo necesito gente caliente que esté metida en el fuego del Espíritu para que se quemen las ataduras y vivan para la gloria de mi nombre. Necesario entender qué es lo que Dios está haciendo con su pueblo, a dónde Dios está llevando a su iglesia. ¿Por qué le está preparando ministros? ¿Por qué tanta caída en los ministerios, hermano? Porque muchas cosas tienen que ser abatidas y tienen que ser quitadas. Y Dios está preparando una generación de hombres y mujeres que no se doblen, que compren la verdad y no la vendan. Que no la vendan por cohecho, que no la vendan por ganancia deshonesta, que no la vendan por amistad de ningún tipo, porque la palabra de Dios no se compromete. La palabra de Dios es para ser vivida y para glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Para eso es la palabra de Dios. No hay compromiso cuando se trata de la palabra de Dios. Déjame confesarte que muchas veces no entendía al pastor cuando decía, cuando se trata de Dios, yo no tengo esposa, yo no tengo hijos, yo no tengo mamá, yo no tengo papá, yo no tengo a nadie. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se compromete con nadie, ni por amistad, ni por ningún tipo de relación, hermano. La palabra de Dios está por encima de todas las cosas, porque Dios está por encima de todo. Y Él es la palabra viva. Él es la palabra viva. La palabra que descendió del cielo, la palabra que descendió a la tierra para dar vida a los hombres. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y por eso el que tiene la palabra de Dios lo tiene todo. El que vive la palabra de Dios, hermano, está en plenitud. Y Dios quiere una vida en la iglesia. Una vida en la iglesia que se manifieste a plenitud. Dios nos hablaba la semana pasada del pan del cielo. ¿Y por qué había que comérselo a Él? ¿Por qué teníamos que comernos? ¿Y por qué era necesario? Y Dios nos estaba hablando de esto porque es necesario que nosotros comprendamos cuántas cosas se han perdido en la iglesia. Cuántas cosas tienen que ser restauradas en la iglesia. ¿Y por qué no podemos entretener la iglesia? Yo no puedo venir a sacar este tiempo aquí para entretenerlos a ustedes. Tiene que haber palabra del cielo, palabra que nos edifique, palabra que nos transforme, palabra que nos lleve a vivir para Dios y para la gloria de su nombre. Necesario. Dios necesita hombres y mujeres dispuestos para Él. Dispuestos para Él. Entonces hay una restauración en la obediencia, porque la obediencia tiene que ver con muchas cosas. La obediencia le facilita a Dios cumplir su propósito. Si no hay obediencia, no hay nada. No hay nada. Y hay un propósito de parte de Dios. El propósito es que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios para que el nombre del Señor sea glorificado. Nunca blasfemado. Mi vida tiene que ser un recipiente para que el nombre del Señor sea glorificado, levantado, para que los hombres glorifiquen a Dios en mi vida, para que viendo mis buenas obras, los hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos,
para cuando vean mi buen comportar o mi buen comportamiento, mis buenas actuaciones, entonces la gente glorifique a Dios, no que lo blasfeme, no que digan, y eso que es cristiano, o eso que es diácono, o eso que es pastor, no que digan eso, sino que glorifiquen al Padre, que se levante el nombre del Padre. No se ha visto eso hasta hoy. Hoy se ha visto blasfemia. Hoy se ha visto, hermano, cómo la gente murmura el nombre de Dios y critica el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha manifestado lo que tiene que manifestar en cuanto al nombre del Señor. El nombre del Señor no ha podido ser glorificado en este tiempo a través de la iglesia. Y por eso Dios necesita ese pueblo a través del cual el nombre del Señor sea levantado. Que vean verdadera vida de Dios, verdaderos cristianos en nosotros, para que el nombre del Señor sea levantado en medio del pueblo de Dios. Dios necesita vasijas, instrumentos. Y esto es como estar soñando, hermano. Por eso es que se va a cumplir la palabra que entonces seremos como los que sueñan. Y otras veces hemos hablado. Y dice, nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza, o nuestra lengua de alabanza. Y entonces van a decir a las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. O sea, Dios va a manifestar su poderío y su señorío. Va a manifestar su gloria, su amor, su misericordia. Pero necesita un pueblo dispuesto para creerle, para obedecerle. Porque es necesario obedecerle. Es necesario que nosotros como iglesia le obedezcamos. Es necesario que nosotros como iglesia le creamos a Él. Sepamos que Él es Dios. Una de las cosas más grandes que hay ahora es la lucha contra la fe. Por eso fue que Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿La va a encontrar? ¿En dónde la va a encontrar? Porque hoy todo lo que nos motiva es a la incredulidad. Y por eso es que por incredulidad nosotros no obedecemos a Dios. No le obedecemos. Nosotros por incredulidad ponemos la mirada en las circunstancias adversas y en las cosas que no permanecen, porque no le creemos a Dios. Por eso en la iglesia pasan tantas cosas y hay tantas cosas. Pero Dios nos habla de obediencia porque es necesario volvernos a la obediencia de aquellos hombres que vivieron para Dios, de aquellos hombres que se entregaron para Dios. Es necesario. Y Dios nos está probando en la obediencia en las cosas mínimas, pequeñas, en tu vida individual, en tu vida personal, porque todo comienza en nuestra vida individual, en nuestra vida personal. Ahí comienza Dios a trabajar, comienza Dios a obrar, comienza Dios a hacer una obra en nuestro interior para que esa obra brote en nosotros y a través de nosotros, para que podamos ser instrumentos en la mano de Dios, porque yo no puedo predicar una cosa que yo no viva. Si yo no vivo algo, ¿para qué lo predico? No tiene sentido. Yo no puedo decirte a ti, créele a Dios si yo no le estoy creyendo. Es una mentira, es una falacia. Yo no puedo ser, hermano, predicador de púlpito que simplemente tenga la palabra para predicarla de allá, pero no la vivo. Es necesario que yo la viva. Y por eso es que Dios necesita instrumentos que se presten para creerle a Dios y para vivir para Dios. Así como los discípulos, citábamos la palabra, le dijeron al Señor Jesús, cuando Él dijo, también ustedes quieren dejarme, y ellos dijeron, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, ¿a dónde nos vamos a ir? Ellos estaban creyendo en ese maestro, creyendo en lo que Él les decía. No tenían otro lugar a dónde ir. Sabían que no había otra fuente. Sabían que no había otro lugar donde estar mejor, sino estar con el Maestro. Y así de esa manera también Dios quiere que nosotros seamos fieles representantes para que los hombres, hermano, puedan tomar de nosotros y beber de nosotros y puedan decir,
¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo no estoy contigo porque tú eres un hombre. Yo no estoy contigo porque tú das nada. Yo estoy contigo porque tú me das de la fuente verdadera. Tú me das palabras de vida eterna. Y es necesario que los instrumentos que Dios levante hoy tengan palabras de vida eterna. Dios necesita un pueblo que lleve esa palabra a las naciones, que lleve esa palabra a muchos lugares. Y es necesario creerle a Dios para poder obedecerle. Si no hay credibilidad, ¿de qué sirve? Si yo no le creo a Dios, ¿de qué sirve? ¿Para qué estoy aquí sentado? ¿Para qué? No tiene sentido. Entonces no vale la pena. Necesario que nosotros meditemos mucho en nuestros corazones esto, porque Dios nos está confrontando con una realidad, para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra, hacedores de la palabra. Y Dios entonces está sacudiendo y limpiando lo que tiene que limpiar. Y vamos a tomar una palabra para que nosotros veamos cómo Dios habló en tiempo antiguo, cómo Dios habló de muchas maneras. Y quiero que venga Proverbios, capítulo 1, para que veamos cómo Dios usa su palabra de manera multiforme y podemos tomar un pasaje guiados por el Espíritu Santo para aplicarlo de muchas formas. Dice Proverbios 1, versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo. Cristo es sabiduría de Dios. Así como hablaba Juan y decía, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada. Todo lo sucio se limpie, lo montañoso se allane, lo torcido se enderece para que pase la gloria de Dios. Hermano, ¿quién puede pensar en eso? Voz que clama en el desierto. Ahora, ¿cómo que la sabiduría está clamando en las plazas? Habla de ciudades. Habla de ciudades. Y nosotros sabemos que nosotros somos ciudad de Dios. ¿Qué somos nosotros? Nosotros siempre tenemos el concepto de la ciudad, pero nosotros sabemos que la iglesia es ciudad de Dios. Hay ciudades enclavadas dentro de las ciudades. Hay pueblos enclavados dentro de los pueblos. Hay veredas enclavadas dentro de las veredas. Y esto es importante entenderlo, saberlo. Porque hay un pueblo en toda nación, en toda tribu, en toda lengua, pero hay un pueblo en todas las ciudades, en las veredas, en los campos, hay pueblo de Dios. Y las veredas la forman gentes, las aldeas la forman gente, las ciudades la forman gente, los pueblos la forman gente. Nosotros no podemos decir, cuando nosotros vemos de qué manera se dividen políticamente las naciones, nos damos cuenta porque hay divisiones, pero en cada área de esas divisiones y subdivisiones hay gente. Es más, por el número de personas se da categoría de acuerdo a la división política de cada nación, de acuerdo a esa división. Una provincia tiene ciertas características, un pueblo tiene una característica, las ciudades tienen una característica. Políticamente cada nación tiene su división, pero tengo que entender lo que representa ciudad de Dios, tengo que entender lo que significa pueblo de Dios. Y aquí dice que la sabiduría está clamando. Y si a mí en el Nuevo Testamento me dice que Cristo es sabiduría de Dios, cuando Dios habla de sabiduría en el Antiguo Testamento, está denotando lo que había de manifestarse, porque el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Y está hablando de sabiduría.
Así como cuando habla de poder, Cristo también es poder de Dios, porque en Él se manifestó el poder, se manifestó el señorío. Y dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz, ¿dónde? En las plazas. Está clamando, hay un clamor de parte de la sabiduría de Dios. Clama en los principales lugares de reunión, ahí también está, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y dice el 23, volveos ¿a qué? A mi reprensión. ¿Qué está diciendo la sabiduría? Y mire usted lo que dice la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque tristemente en la iglesia hay muchos dones, ministerios, pero no hay temor. ¿Qué no hay en la iglesia? Como tampoco hay carácter. Una iglesia descaracterizada, sin carácter de Cristo. Mucha carne y mucha sangre, porque el carácter de Cristo no es carne y sangre. El carácter de Cristo es la naturaleza de Dios. Santidad, pureza, amor, justicia, verdad, misericordia. Por eso es que cuando la iglesia hace énfasis en los dones, en los ministerios, en el dinero, y nada más está pensando en dinero, ¿dónde está la vida de Cristo? ¿Dónde está el carácter de Cristo? ¿Dónde está el temor? Esa era una de las preguntas en el librito de las preguntas que Dios le hacía a sus sacerdotes. Y le estaba hablando claramente a su pueblo. Si yo soy Dios, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Porque no hay temor, no aparece el temor. No le hemos pedido a Dios siquiera que nos enseñe su temor. Nosotros no nos han enseñado que le pidamos a Dios que nos enseñe su temor. No nos han enseñado, pocas veces. A veces se nos habla del temor y se nos dice que hay que temer a Dios, que hay que temer a Dios. Pero yo tengo que entender dónde está el principio para yo tener ese temor. Y ese temor yo tengo que pedirle a Dios que me lo enseñe. Porque yo tengo que pedirle a Dios conforme a su voluntad. Y el que le pide conforme a su voluntad, le será hecho. Hay pedido. A la gente le enseña más a pedirle a Dios que le resuelva los problemas. Y la mayoría de oraciones nuestras es que me arregle el problema con el hijo, con la hija, con el marido, con la esposa, la situación económica, el problema que tengo familiar y nada más. Esas son las oraciones. Pero va a llegar el tiempo donde se va a acabar todo ese tipo de oraciones. Y vamos a pedirle a Dios conforme a su voluntad. Y te voy a decir por qué, hermano. Usted se puede pasar 15 y 20 años pidiendo por el mismo problema, con el esposo, con la esposa, con el hijo o la hija, y el problema sigue ahí. Y usted dice, Dios no me oye. Y el Señor dice, es que no me está pidiendo ni siquiera que se haga mi voluntad en ese asunto. Tú me estás pidiendo que te arregle el problema, no que haga mi voluntad en tu vida. A veces nosotros somos tan atrevidos que vamos con la oración exacta como yo la quiero. Señor, dame una esposa. Sí, está bien pedir por una esposa, pero que sea Maribel. Esa es la que me gusta. Señor, contéstame, respóndeme. Pues es la que quiero. Como dice el pastor, esa fue la que me rompió los 27 boleros del alma. Y en lugar de decirle al Señor, haz tu voluntad en mi vida, Señor. ¿Tú quieres que yo me case? Pues tú tienes la mujer para mí. Así que yo cierro mis ojos. Éntrame en el sueño de Adán, sácame la costilla y haz lo que tú quieras. No voy a elegir yo, elige tú por mí. Pero el mayor problema nuestro es que nosotros pedimos como a nosotros nos da la gana. Y nada más estamos pensando en nuestros problemas. Yo
Yo no sé quién le enseñaba a la iglesia a pedir de esa manera, cuando la Biblia es tan clara cómo debemos pedir. Cuando yo veo el Padre Nuestro dice, haz tu voluntad. Hermano, qué lindo en todo asunto decirle a Dios, tu voluntad en este asunto, Señor. Tu voluntad en este asunto, porque por eso viene el fracaso. Entonces hoy tiene una, mañana otra, pasado mañana le gusta otra, y viene a la iglesia con ojos de turista a mirar qué es lo que hay. Y a la iglesia no se viene a buscar esposo ni esposa. A la iglesia no se viene a buscar marido ni mujer. A la iglesia se viene a glorificar a Dios. A glorificar a Dios. Perdóname, hermano. Está loco de atar el que pretenda que a la iglesia se viene a buscar esas cosas. Nosotros, hermano, hemos vivido un cristianismo muy liviano. Perdóname, hermano. Liviano. Es cuando nos hablan la palabra. Ese es muy duro. Esa palabra es muy dura. Claro, es dura para la carne, porque la carne no la quiere oír. La carne no la quiere obedecer. Y es bueno que nosotros entendamos, hermano, qué es lo que Dios quiere, porque ¿cuánta palabra hemos recibido nosotros? ¿Cuánta palabra usted ha recibido? Yo creo que ya es tiempo de madurar. La Esther tiene que madurar. Porque si somos Esther, tenemos que disponernos para el rey. No es para nuestro deseo, sino para el deseo del rey, para el deseo del corazón de Dios. Aleluya. Para eso yo voy a vivir. Y yo te aseguro que si tú te dispones a vivir para Dios, Dios empieza a ordenar toda tu vida. Toda tu vida. Comienza a ponerte en el orden. Y eso por lo que estuviste orando por años, hermano, puede ser resuelto en cuestión de segundos. Si me hubiera oído mi pueblo, en un instante, hubiera quitado todos tus enemigos. Si me hubiera obedecido. Pero la concentración mía es mi problema. Mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta. Ya, suelta eso. Entrégale todos esos asuntos a Dios. Tus deseitos, entrégaselos a Dios. Tus ansiedades, entrégaselos a Dios. Y Dios va a obrar para la gloria de su nombre. Dice aquí, hermano, volveos a mi reprensión. ¿A qué hay que volverse? A la reprensión de Dios. ¿Por qué viene una reprensión? ¿Cuándo se reprende un hijo? ¿Cuándo es qué? Desobediente. En otra palabra, cuando el hijo no oye, no entra en obediencia. La iglesia, hermano, necesita esa reprensión. Cuando yo veo los mensajes a la iglesia del Apocalipsis, me doy cuenta, hermano, de qué manera le habló el fiel y el verdadero a la iglesia. No le habló suave. Y hasta le dijo, si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero. Yo voy a quitar tu candelero. Él se pasea en medio de los candeleros. Y si no está el candelero, él no se pasea. Tristemente nosotros, amados, hemos malinterpretado la gracia y pensamos que la gracia es vivir como nos da la gana. Pero eso no es la gracia. En la gracia hay más demanda que en la ley. Porque la gracia es gracia. Yo no la puedo convertir en una desgracia. Yo tengo que apreciarla. Yo tengo que valorarla. Tengo que pensar qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Y valorar lo que Dios me ha dado. Y por eso es que Dios va a quitar ese cristianismo barato, hermano, donde yo peco y como Dios me perdona, sigo pecando y sigo haciendo la poca vergüenza. Eso se tiene que acabar, hermano. Va a llegar el momento, hermano, donde eso se va a acabar. La palabra de Dios me dice que el juicio ha comenzado por la casa del Señor. Y el juicio no es para condenación, es para limpieza. Tiene que haber limpieza. Ha llegado la hora que haya limpieza.
Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré ¿qué? Mi espíritu sobre vosotros. Ya el espíritu vino, pero tiene que haber un derramamiento. ¿Sabe qué me hacía meditar hoy el Señor? Que el Espíritu Santo está como ahí, esperando la orden del Padre. Está quietecito y está esperando la orden del Padre. Porque el Espíritu Santo no hace nada sin que el Padre se lo ordene. Está sometido. Su espíritu está sometido. Porque una de las instrucciones que Dios le dio y el Hijo le dieron al Espíritu Santo era traer la palabra de ellos. Quiere decir que Él no va a hablar, lo dijo Jesús, Él no hablará por su propia cuenta, sino que traerá la palabra del Padre y la dará a conocer a vosotros. Y como el Espíritu Santo se ha ignorado por todos estos siglos, pues el Padre tiene que darle la orden para que se derrame nuevamente. Que eso es lo que va a pasar en la iglesia. Va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Está como si estuviera en un recipiente, en una copa, y está esperando para ser derramado. Está esperando. Él está esperando. Porque se le ha ignorado. No se le ha tenido en cuenta por muchos siglos. Y nos ha tocado a nosotros comenzar a vivir este tiempo. Por eso hay una preparación. Por eso Dios está trayendo palabra, 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 palabra. Por eso hemos hablado de cuánta palabra hemos recibido. Porque esa palabra no se va a quedar ahí guardada y escondida. Esa palabra va a ser vida en nuestras vidas. Dice aquí, volveos a mi represión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber ¿qué cosa? Mis palabras. ¿No coincide esto con lo que dice el Señor en su promesa del Espíritu Santo? Él os hará saber mis palabras. Él os llevará a toda verdad. Ya no va a haber esos espíritus de engaño que han movido la iglesia. Mucho espíritu de engaño, hermano, pero mucho. Ya nosotros hablamos de las potestades que han invadido la iglesia. Grecia, Persia, Roma y Babilonia. ¿Cuánto engaño? ¿Cuántas iglesias engañadas hoy con Persia? Mercadeando, vendiendo los mensajes, vendiendo las predicaciones, vendiendo los libros, vendiendo un montón de cosas, vendiendo, negociando. Hermano, patrocinando la construcción de edificios con comidas, con cenas, con banquetes. Todo eso no es guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no guía a la iglesia de esa manera. Son otros espíritus que la guían. Mercadería en la iglesia. Y por eso es bueno que nosotros sepamos, hermano. Por eso hay tantos ministros asalariados, mercaderes, negociantes. Nada más que está pensando en la lana, la carne, la leche de las ovejas. Y todo eso se tiene que ir. Cuando el Espíritu Santo entre y se derrame en la iglesia, hermano, sale todo espíritu contrario al Evangelio, porque no permanecerá ningún espíritu dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste ¿qué? ¿No quisiste qué? ¿De qué sinónimo? Y no quisiste obedecer. Si la iglesia se hubiera mantenido en obediencia, como fue la primera iglesia, qué iglesia hermosa tuviéramos hoy. No estuviera tan dividida, tan fraccionada. Cada ciudad, en cada ciudad, fuera ciudad de Dios. Cada ciudad en cada ciudad. Cada pueblo en cada pueblo. Fuera ciudad de Dios. Fuera pueblo de Dios. Fuera vereda de Dios.
cómo viviera la iglesia hoy. Porque usted cree que hace 12 años, el 7 de julio, ahora, la semana pasada, se cumplieron 12 años del anuncio, del nacimiento, de la señal del avivamiento. Pero ese mismo día, el 7/7 del 97, se estaban encendiendo 7 candeleros en las iglesias de Asia Menor, donde estuvieron las iglesias del Apocalipsis. A la gente se le olvida porque se nos olvidan las cosas. Pero como el Espíritu Santo nos recuerda las cosas. Se encendieron esos 7 candeleros. Era un sinónimo, hermano, de que el espíritu de esas iglesias iba a ser encendido de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios trae restauración para la iglesia del Señor Jesucristo. Y será una sola iglesia, no muchas iglesias. Aunque haya muchas congregaciones y aunque haya muchos rebaños, seremos una sola iglesia, la que vive para el Cordero. ¿O por qué usted cree que Dios está trayendo hermanos aquí de diferentes lugares? Y vienen con diferentes pensamientos. Y cada uno tiene su maleta. Y el Señor le dice, ábreme la maleta. Bota esto, bota esto, bota esto, bota esto. Y por último, bota la maleta. Y aquí hay una nueva, la del reino de Dios. Nadie va a tener aquí maletas diferentes, todos con la misma maleta. Bendito Dios, porque eso lo hace Dios. El Señor, hermano, está haciendo una obra que nosotros ni nos estamos dando cuenta que la está haciendo. Él necesita que estemos conscientes. Vamos a dejar esa vida económica cristiana. Esa no es vida cristiana. Por la vida cristiana hay que pagar un alto precio. Hay que morir. Hay que morir. Entonces dice aquí, os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis obedecer. Hermano, ¿usted sabe cuántas veces Dios le habló a esa iglesia que comenzó a desviarse? Mire, los desvíos comenzaron pronto. Nosotros citamos esto una de las veces anteriores. De las primeras iglesias que comenzaron a desviarse fue la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso. Por eso fue que Dios le mandó la palabra a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que está escrita ahí, en su Biblia y en la mía. Y le dijo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Mire usted que cuando usted se lee la epístola a los Efesios, usted se da cuenta cómo Pablo comenzó una narración en cuanto a la elección y cómo habló de cómo Dios constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y les habló del amor y les habló de para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por vientos doctrinales. ¿Qué es lo que más hay hoy? Vientos doctrinales que se llevan a la gente fuera de la palabra, empiezan a predicarle un montón de cosas que no son evangelio. Y la gente le dice amén porque no entiende, la ovejita no entiende. Entonces, cuando hay niñez, el niño es llevado fácilmente, pero cuando hay un pueblo maduro, ya no lo pueden engañar. Entonces, ¿qué pasa? La primera advertencia fue a la de Éfeso, de las primeras advertencias. Y les digo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, principados. Y ahí está el principado de Grecia, ahí está el principado de Persia, ahí está el principado de Roma. Todos esos principados que invadieron la iglesia. No son espiriticos, no es Yemayá, no es Changó. No es un espíritu de sexo, no es un espíritu de mentira. Eso es tontería, perdóname hermano. Las potestades que invadieron la iglesia son grandes. Pero hubo una advertencia de Dios. ¿Qué otra advertencia vino? Para los Gálatas. ¿Qué le pasó a los Gálatas? Se desviaron también. Hermano, recién comenzaba la iglesia. Cuando Pablo estaba, lo que tenía era unos años, solamente unas décadas. Y ya se estaban desviando.
¿Y quién era el que estaba amonestando a través de Pablo? ¿No era el Espíritu Santo? ¿No era Dios diciéndole a esa iglesia, no se desvíen, no se desvíen, tengan cuidado? Usted ve por qué los desvíos son tan delicados, usted ve por qué los desvíos son tan peligrosos, por qué tenemos que vigilar para que se cumpla la palabra, por qué tenemos que mantenernos ahí en los mandamientos, por qué tenemos que mantenernos ahí en lo que Dios ha dicho, por qué no nos podemos mover ni a diestra ni a siniestra, porque a los Gálatas le pasó. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Les dijo, Gálatas estúpidos. ¿Quién los hechizó a ustedes? Tan rápido se desviaron. Le dijeron, ustedes corrían bien. ¿Qué le pasó? Y por eso es que es tan delicado. ¿Y por qué Dios tiene que volver a la iglesia, hermano? Eso fue comenzando la iglesia en el primer siglo. La iglesia cayó en tal desvío que cayó en la iglesia apóstata. Tiempos de oscurantismo. Siglo XIII, XIV, XII. La época más oscura de la iglesia. Y es bueno que nosotros sepamos, hermano, qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. ¿Por qué nos está diciendo, volveos a mí? Reprensión, vuélvanse a mi reprensión. Yo los estoy reprendiendo no para hacerles mal. Yo los estoy reprendiendo no porque ustedes sean culpables. Yo los estoy reprendiendo porque a ustedes les toca vivir un tiempo de restauración donde ustedes tienen que volverse a mi orden, donde ustedes tienen que volverse a mi fe, donde ustedes tienen que volverse a mi obediencia y necesitan ser reprendidos, aunque ustedes no sean los culpables, aunque hayan sido sus antepasados, pero están restaurando las ruinas de muchas generaciones, porque yo quiero restaurar las ruinas de muchas generaciones para que ustedes sean llamados restauradores de portillos y de calzada para habitar. Necesario. Tiene que haber una restauración en la iglesia. Y por eso es que usted va a entender por qué tenemos tanta lucha hoy, hermano. Usted sabe la lucha que tiene Sión, la iglesia, con todos esos pajaritos perturbándola. Aquí, probablemente no tenemos tanta lucha, pero la tenemos. Pero váyase afuera para que usted vea. Váyase a otras iglesias para que vea lo que hay. Hay de todo menos Espíritu Santo. Ahí manda todo el mundo. Usted no sabe lo que hay. Muchos de ustedes son vírgenes. Otros ya han pasado y estuvieron en la boca del dragón. Usted lo sabe. Algunos sí que lo saben. Dice aquí, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Usted cree que eso debe pasar ahora? Diga, no, pastor, no debería pasar ahora. Ahora nosotros estamos conscientes que tenemos oídos, ¿verdad que sí? Y tenemos ojos también. Pues vamos a obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios. Dice aquí, y por eso es que oigan los consejos por ahí los solteros, para que no siga mirando para los lados. Y perdóneme el desvío, es gratis. Dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis, ¿qué cosa? Todo consejo mío. ¿Usted cree que ahora debe pasar eso con todo lo que Dios nos habla? ¿Qué tenemos que seguir? El consejo de Dios. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Qué palabra más dura. También yo me reiré ¿en qué? En vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Qué palabra dura esa. Usted dirá, pero qué Dios es que está hablando. Ese Dios sin misericordia. Hermano, pero ¿qué me merezco yo cuando yo no obedezco a Dios? ¿Qué cree usted que me merezco? ¿Un aplauso? ¿Qué cree usted que me merezco? ¿Un premio? ¿Que me lleven para Hawái a pasear por mi obediencia? Eso es lo que nosotros muchas veces esperamos. Que yo hago lo malo, lo indebido, y estoy esperando que Dios me apruebe. Y es más, hay gente que hace lo indebido y está esperando que Dios se lo apruebe. Yo no puedo estar esperando que Dios me apruebe cuando yo estoy haciendo lo incorrecto. Yo lo que me merezco una pela. El muchacho cuando hace lo indebido, ¿qué se merece? Hay quienes, hermano, hacen lo malo y están esperando la aprobación.
No puedo estar esperando aprobación. Dice aquí, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. ¿Qué le ha venido a la iglesia en todos estos siglos? Calamidad. Calamidad. Problemas, pruebas. Por eso es que cuando Dios le da un lugar, mucho más le va a demandar. Más le va a demandar. Dice, cuando sobre vosotros viniere, ¿qué cosa? Tribulación y angustia. Hermano, ¿usted cree que eso no se pudiera evitar? ¿Cuántos saben que siguiendo el consejo se puede evitar la calamidad y la angustia? ¿Cuántos vamos a seguir el consejo de Dios? Aleluya. Me evito problemas, me evito dolores, me evito conflictos. Dice aquí, mire todo lo que hizo Dios, hermano. Entonces me llamarán y no responderé. ¿Por qué que no se oye la oración? Porque Dios está sordo. Es como el hijo sinvergüenza que anda haciendo la poca vergüenza por ahí y anda detrás de la mamá del papá y el papá le dice no oigo, no oigo, no oigo, no oigo. Y el hijo ahí detrás y el papá no oigo. El Señor no me quiere oír. ¿Cómo que el Señor no te quiere? Pero es que ¿cómo te va a oír? Si tú andas haciendo lo tuyo. Y tú lo que quieres es tu deseíto. Y tu poca vergüenza. Deja eso, suelta eso y te voy a oír. ¿O cree que tapando como el gato vas a lograrlo? Ah, no. Yo no puedo tener una carta escondida. Sacar todo a la luz. Y ahí todo se va a arreglar. Mire, todo va a caer en su lugar. Todo. Mire usted lo que dice aquí. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por eso es que lo estamos buscando, porque no lo encontramos. Porque no está. Él no se deja encontrar. Por eso es que el alma lo está buscando y no lo encuentra. No se deja hallar. Y preguntamos si lo han visto. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron, ¿qué cosa? La sabiduría. Ay, 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 ay. Eso es aborrecer a Cristo. Hay gente que dice, yo amo a Cristo, desobedeciendo. Hermano, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Hay que amar la sabiduría y hay que escoger el temor de Jehová. Te va a ver qué pueblo Dios va a levantar, hermano. Y tú y yo pertenecemos a ese pueblo. Pueblo que ame a Dios, que viva para Dios, hermano. Dice así, esto es terrible. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Qué se comienza a menospreciar? Mire usted, cuando el pueblo anda mal, ¿qué es lo que menosprecia? La reprensión. Por eso es que no le gusta la voz profética. Porque como la voz de Dios dice la verdad, entonces eso no me gusta, no lo quiero oír. Dice no, esa voz no. Porque al que deja el camino, hermano, la reconvención le es molesta. ¿A quién les molesta la reconvención? Al que deja el camino. Yo tengo que entender, hermano, qué es lo que Dios quiere hacer. Esto es una reprensión para la iglesia en general, hermano. Para toda la iglesia. No es solamente para este grupito. Probablemente en tu vida personal Dios te está hablando. Pero Dios le está hablando a toda la iglesia. Porque la iglesia de hoy necesita eso. ¿Usted cree que cuando uno va y le dice a la iglesia hoy y a los líderes de la iglesia que no vendan, que la iglesia se sostiene con diezmos y ofrendas? Hermano, eso les molesta. ¿Por qué? Porque dejaron el camino. Porque están haciendo prácticas que no son las prácticas de Dios, que no es lo que Dios estableció en la palabra. Dios estableció que la iglesia se sostiene con diezmos y ofrendas. Ofrendas voluntarias, no impuestas, sino voluntarias. Dígale a la iglesia que está vendiendo que no venda, a ver qué le dice. Esa profecía no la quieren oír. Les molesta.
le retiñen los oídos. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Hermano, ¿cómo es que mi consejo va a ser más sabio que el consejo de Dios? O lo que me aconseja otro fulano por ahí, o otra fulana. Pues es que cuando, hermano, usted va a buscar consejo, no vaya por ahí a buscar consejo. Hermano, ¿qué hago en esta situación? Y el hermanito, buena persona, que te ama mucho, te va a meter por el camino más equivocado. Y ahí es donde está el problema. Porque probablemente el hermano quiere verte feliz y tú le estás diciendo que para ser feliz tú quieres estar con esa persona. Y rapidito te mete por ahí. Pero el consejo no está en el hombre, el consejo está en Dios. Y por eso es que el Señor dice, pues no quieren oír mi consejo, que es mi palabra. Pues hastíense con los suyos, a ver. Mire a ver hasta dónde le alcanzan sus consejos para hacer sus cosas. Los voy a dejar. Así como cuando el hijo, ya usted no puede manejarlo en la casa, que le dice, ¿sabe qué, hijito? Haz lo que tú quieras. Tristemente, hermano, para el padre muchas veces tiene que ir a ayudarlo cuando está en la peor situación, porque no le queda más remedio. Pero ¿cuántas veces los padres le dicen al hijo, no hagas eso, hijo? No te conviene, no te va a ir bien. No, mi papá no sabe, old fashion. Tú estás a la antigua, tú. Y a veces hay hijos que le enseñan al papá a ser hijos. Qué triste. Dice aquí, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío ¿de qué? De los que ignoran, de los ignorantes, los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Más, me gusta este más. Tanto que habló aquí de los desvíos. Pero aquí un solo versículo para decirlo todo. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Bendito sea Dios. Mas el que me oyere, vivirá tranquilo. Vivirá tranquilo. Hermano, vive en paz. Esa fue la paz que vino Cristo a traer a la tierra, que no importando las cosas que nosotros vivamos, vamos a estar en paz. Pero el que anda en desobediencia, el que anda haciendo la cosa indebida, va a vivir en paz, va a vivir tranquilo. Lo que vive temeroso, siempre está esperando malas noticias. Cuando va a buscar al correo, ay, ¿qué va a llegar aquí? ¿Qué va a llegar aquí? Más viles. Seguramente una carta de un abogado. Ya. Seguramente lo mandaron a colección ya. El que me obedeciere habitará como confiadamente. Vivirá tranquilo. Hermano, la primera iglesia dice que había paz por todas partes. ¿Cómo estaba la primera iglesia? Paz por todas partes. Ninguno consideraba de suyo nada. Dice que las necesidades todas eran suplidas, o sea que no había necesidades. Había necesidades, pero eran suplidas. Todo el mundo estaba bien. Todo el mundo habitaba confiadamente. Estaba tranquilo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muchas veces la vida nuestra se hace miserable. La vida cristiana se hace miserable. No es una vida abundante. Y nos preguntan, ¿cómo estamos? Ahí, pastor, como el Señor quiere. ¿Y cómo están tus cosas? Usted sabe, pastor, ahí en el trato de Dios. No hay paz, no hay reposo, no hay gozo, no hay nada.
lo que hay problema. Porque como vivo por ahí como oveja sin pastor, a nadie consulto, a nadie pregunto. Le pregunto a todo aquel menos a quien debo preguntar. Hacemos nuestra vida como queremos. Por eso hay tanta isla hoy, tantos independientes. Pero eso no existe en el cuerpo, porque somos un solo cuerpo. Somos una nación, la nación de los justos, llamados de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Aleluya. Vamos a vivir para Dios. Vamos a vivir para el plan de Dios, para el designio de Dios, para la voluntad de Dios. Dios está deseoso, hermano, Dios está deseoso de un pueblo que viva para Él. Está deseoso que la mujer rodee al varón, que la iglesia busque a Cristo, que la iglesia ame a Cristo, que desee entrar en la obediencia de Cristo. Y nos toca a cada miembro como individual, hermano, miembros individuales, nos toca a cada uno. Hermano. Yo no puedo estar esperando que el líder entre, que fulano entre, no, hermano, entra tú. Antes de estar mirando que las fallas de los demás, entra tú. Antes de estar mirando los pecados de los demás, entra tú. Deja tus malos caminos tú y vive para Dios. No te excuses en tus malos caminos para hacer lo que te da la gana, hermano. No te excuses en que los demás están mal para vivir como quieres. No, yo tengo que pensar ahora en mi vida, hermano, y que mi vida tiene que ser para Dios y para la gloria de Dios. Voy a dejar lo que me hace divagar de las razones de sabiduría y voy a vivir para Dios y voy a amar verdad en lo íntimo y le voy a decir al Señor que me enseñe su temor para que yo pueda vivir en temor todo el tiempo de la peregrinación en esta tierra, para que la gloria de su nombre resplandezca a través de mi vida. Quiero vivir para Él, quiero vivir para Él, quiero amarlo a Él, quiero buscarlo a Él, quiero entregarme a Él. Voy a dejar de pensar que yo soy mejor que todos los demás, que yo soy más santo que todos los demás, porque eso también es pecado y estoy mal. Hay gente que cree que porque vive consecuentemente los demás están mal, los demás son Babilonia y ellos están correctos. No, hermano. Aquí yo tengo que pensar que todos necesitamos. Yo soy la iglesia del Señor y yo necesito. Tú eres iglesia de Cristo y tú necesitas. Dios necesita un pueblo dispuesto para Él, hermano. Pueblo dispuesto para Él. Y le vamos a pedir eso esta noche. Se lo vamos a pedir. Con todo el corazón se lo vamos a pedir. Tú se lo vas a pedir ahí, en tu intimidad con Dios. Y yo te voy a pedir que te pongas en pie, hermano. Que el Espíritu Santo quiere que terminemos aquí. No te entretengas en otra cosa. Cierra tus ojos. Pon tu Biblia ahí al lado. Pues este es un momento muy, muy importante, mi hermano. El Señor está aquí en este lugar. Él se pasea en medio de su pueblo. Y si Él le habla a este pueblo, es porque Él quiere lograr algo en este pueblo. Porque Él no va a mandar la palabra a un lugar donde Él no quiera glorificarse. Por eso el Señor me trae a memoria las palabras de Jesús frente a Jerusalén. Cómo lloró frente a Jerusalén. Como dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta los polluelos, pero tú no quisiste. También se lamentó por las ciudades de Corazín y Betsaida. Y dijo, si en ti no se hubieran hecho los milagros que se hicieron, les digo una cosa, más tolerable va a ser el juicio para las ciudades de Sodoma y Gomorra que para ustedes. Porque Dios dio muestras de que Él estaba en esas ciudades, como estuvo en Jerusalén, que no conoció el tiempo de su visitación, como estuvo en Corazín y en Betsaida. Así también Él habla a un pueblo, para que su pueblo entienda que Él está en medio de él y que Él desea lo mejor para ese pueblo. Que Él te habla a tu vida personal, que Él te habla a tu vida individual, porque Él habla a cada corazón.
Él habla al corazón de Jerusalén. Él habla al corazón de su iglesia, para que su iglesia entienda, para que su iglesia comprenda, para que sepa que Él no está para perder el tiempo, ni que está jugando con su iglesia, porque Él no está jugando al evangelio. Hay un evangelio que los hombres han menospreciado, que los hombres han tenido en poco por su autor, por su consumador, porque lo han tenido en poco por el consumador. Lo tuvieron en poco desde su nacimiento, lo tuvieron en poco en el tiempo de su peregrinación, lo tuvieron en poco y lo menospreciaron, porque no andaba conforme a los hombres y se contaminó con los espíritus de las naciones, ni le dio lugar a esos espíritus, cuando el mismo Satanás vino a tentarlo para ofrecerle los reinos del mundo, y él los menospreció, porque era necesario que así aconteciera. Por eso, el autor de la vida menospreciado, ese autor de la vida habla a su pueblo, para que su pueblo entienda, para que su pueblo comprenda que Él es el Dios verdadero, que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que obra de sus manos son, así como su pueblo es obra de sus manos, así como cada hueso de tu cuerpo fue formado, así como cada miembro de tu cuerpo fue formado, así también Él dio vida, Él te dio vida, Él inyectó vida, una vida nueva, un espíritu nuevo, y así también te está dando forma, te está dando crecimiento para que llegues a la estatura del varón perfecto, para que su nombre pueda ser levantado y glorificado a través de su pueblo. El Dios eterno habla. El Dios eterno habla a cada corazón, para que haya un genuino arrepentimiento, para que haya una aspiración, una conciencia y una aspiración a vivir una vida conforme al plan de Dios. El solo desearlo, el solo anhelarlo es contado por justicia. El solo desearlo, el solo creerlo es contado por justicia. Así como al padre de la fe le fue contado por justicia, solamente el creerlo, porque dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios quiere solamente que tú le creas y que entres en la obediencia, que entres a vivir para Él, que tú le pidas que te limpie y Él te va a limpiar, que tú le pidas que te enseñe el temor y Él te lo enseñará, que tú le pidas conforme a su voluntad y será hecho, porque eso es lo que desea el Padre. Él desea un pueblo que le pida conforme a su propósito. Él desea un pueblo que le pida de acuerdo a su plan eterno, de acuerdo al designio suyo, de acuerdo al designio que Él trazó para su iglesia, porque Él trazó un camino para la iglesia. Él está deseoso como todo padre, está deseoso de que un hijo que se fue regrese, de que un hijo que se rebeló un día venga humillado, venga a pedir perdón, venga otra vez a los brazos del Padre y se tire a los brazos del Padre, para el Padre hacer gran celebración. Para eso dejó la parábola del hijo pródigo, para que aprendas, iglesia. Él está esperando una iglesia, está esperando una iglesia que se tire en sus brazos, está esperando una iglesia que se postre en su presencia, humillada y quebrantada, porque el propósito del Eterno se va a cumplir a cabalidad. El Dios de los cielos habla, el Dios de los cielos habla para motivarte, no porque Él vaya a usar la motivación para sacar provecho, pero el Dios de los cielos siempre habla de esa manera, para que comprendas que Él es tu Dios, tu Señor, tu Salvador, el Todopoderoso y el fuerte en batalla. Él es el Rey de Reyes, el gran yo soy, el que todo lo puede y todo lo hace, el que todo lo ejecuta. Dios te habla porque tú estás viviendo una realidad, iglesia.
Tú estás viviendo una verdad que no puedes ocultar, porque no se puede ocultar el sol con un dedo. No se puede tapar. El Dios de los cielos habla a un pueblo que está consciente, muy consciente. Por eso es necesario que haya arrepentimiento y que pidamos perdón. Señor, perdónanos, 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 Señor, todos nuestros pecados. Perdónanos porque no hemos vivido de acuerdo, Señor, a tus mandamientos. No te hemos creído, Señor. Perdónanos todas las veces que hemos rechazado al Espíritu Santo. Perdónanos todas las veces, Señor, mi Dios Padre, que no hemos vivido de acuerdo a tu plan, Señor. Señor, perdónanos. Queremos vivir una vida consecuente para ti. Queremos vivir una vida para la gloria de tu nombre. Aquí estamos como iglesia, aquí estamos como pueblo. Aquí estamos, Señor, mi Dios Padre, como aquellos que estamos siendo enseñados por ti, Señor. Porque la enseñanza viene de ti, Señor. Y tú eres el que enseña a tu pueblo y a tu iglesia. Señor, mi Dios Padre, decimos como dijo Daniel, muestra la confusión de rostro. Señor, mi Dios, nosotros y nuestros padres hemos pecado, Señor. Nos apartamos de tus mandamientos, nos apartamos de tus sendas, nos apartamos de tu designio. Queremos vivir para ti, para la gloria de tu nombre. En nuestra vida personal queremos vivir para ti. En nuestra vida individual, Señor, nuestras decisiones queremos que sean las tuyas, Señor. Que tú nos dirijas en todo, Dios. Señor, mi Dios, Padre, trata con nuestras vidas, trata con nuestros corazones, trata con nuestro ser, Señor. Tú sabes que por naturaleza, Señor, mi Dios, muchas veces nos rebelamos, Dios, contra tu consejo, contra tu palabra. Señor, queremos tener los oídos bien abiertos para escuchar tu voz. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento, para que seamos llenos, Señor, del conocimiento de tu voluntad y vivamos para la gloria de tu nombre. Señor, cúbrenos con tu justicia y completa tu obra en nosotros. Yo sé, Señor, que tú nos restaurarás y tú completarás lo que falta, Señor, para que la gloria de tu nombre resplandezca en nuestras vidas. Señor, mi Dios, obra en nosotros, obra en la iglesia de las naciones, obra en la iglesia de esta ciudad, obra en la iglesia de esta nación. Obra, Señor, en toda tribu, en toda lengua. Obra, Señor, en todo pueblo, Dios. Señor, que veamos la restauración de la iglesia. Que veamos tu poderío y tu señorío, Señor, reinando en la iglesia. Señor, y que la gloria del Cordero resplandezcan, Señor, en medio de tu pueblo. Porque tú eres Dios y eres Señor. Y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.